y se encontraba rodeado de enemigos, de ejércitos aparentemente, en el Salmo 27, de ejércitos que lo acosaban, de muchos peligros. Él hizo una petición. La petición que hizo fue: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor e inquirir su santo templo. Esa fue la petición del salmista. Se encontraba en peligro, tenía grandes dificultades, probablemente de muerte. Pero como él se encontraba en el exilio, su anhelo, su deseo, su oración y su esfuerzo era estar en la casa del Señor. Y nosotros estamos en la casa del Señor esta mañana. Tenemos ese privilegio. No estamos en el exilio. Quizás algunos están en exilio, pero están en la casa del Señor. Estamos en la casa del Señor. ¿Y a qué venimos a la casa del Señor? Venimos a contemplar su santidad, la hermosura de su santidad. Aquí el Señor se derrama, aquí derrama bendición y vida eterna, lo dice la Escritura. En donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí está el Señor. ¿Para qué? Para mostrarnos su santidad. Y además para instruirnos. El salmista dice: para contemplar la hermosura de su santidad y para inquirir en su santo templo. Inquirir quiere decir conocer, investigar, aprender. A eso venimos a la casa del Señor. Venimos a contemplar a Dios, venimos a inquirir, a aprender, a investigar, a conocer más de quién es Él, cuál es su voluntad. Eso es lo que venimos a la casa del Señor, hermano. Ese debe ser nuestro enfoque, ese debe ser nuestro anhelo y nuestra petición también. Porque aunque el Señor nos mueve, nos trae a este lugar, muchas veces nosotros venimos y nuestra mente está cargada, nublada, con muchos afanes, preocupaciones, pensamientos, deseos o pecados. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia, la capacidad de poder contemplar su hermosura, de inquirir en su santo templo. Otra oración que hacía el salmista era: sean gratos delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. En otras palabras, el salmista estaba consciente que aún estando en la casa del Señor, él podía estar pensando cosas desagradables a Dios, o podía estar diciendo cosas necias delante de su presencia. Eso es una posibilidad. Por eso es que venir a la casa de Dios requiere preparación, requiere que preparemos nuestro corazón, preparemos nuestro entendimiento, que vengamos con esa disposición, que vengamos claros que estamos entrando a la presencia de Dios, que vengamos claros que venimos a algo específico, a algo espiritual, algo que requiere nuestra disposición, nuestra intención deliberada y nuestro esfuerzo también, nuestro esfuerzo mental, espiritual y físico. Venimos a la presencia de Dios. Qué privilegio estar en la presencia del Señor, hermano. Qué privilegio poder decirle: Señor, examíname y ve si hay en mí caminos de perversidad. Conóceme. Examina mi corazón. Examina mis pensamientos, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y que podamos decirle: y guíame por el camino eterno. Que esa sea nuestra oración, hermano. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos llegar a tu presencia con la misma disposición que el salmista. Queremos primero, Señor, agradecerte por este maravilloso privilegio de poder estar en tu casa. De que no tenemos que pedir como el salmista que esté yo en la casa del Señor, porque ya estamos en tu casa, porque tenemos acceso a tu presencia, Señor, porque tenemos este privilegio de la comunión con los santos delante de tu presencia. Tenemos este día santo y tenemos este lugar santo que tú santificas con tu presencia, Señor. Lo que queremos pedirte es que te sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón. Señor, que domines de tal manera nuestros pensamientos, nuestros afectos, que podamos enfocar nuestra mirada, que podamos enfocar, Señor, nuestra mente en ti, en tu gloria, en tu santidad y en tu palabra. Derrama tu espíritu sobre tu pueblo, Señor. Cumple tu propósito, cumple tu promesa de que allí envías tu bendición y vida eterna donde se reúne tu pueblo, Señor. De que ahí derramas el aceite como se derramaba sobre la cabeza y las vestiduras de Aarón, que ahí derramas, Señor, el rocío como el monte de Sión, derrama ese rocío, derrama ese aceite sobre
cada uno de nosotros, Señor, en nuestras aflicciones, en nuestros afanes, en nuestras distracciones y aún en nuestros pecados, para llevarnos al arrepentimiento, para llevarnos a una adoración en espíritu y en verdad, Señor, para poder contemplarte, para poder deleitarnos, para poder ser transformados por tu palabra. Padre, perdona nuestras iniquidades, perdona, Señor, nuestros pecados. Mira, Señor, cuánta debilidad. Tú conoces nuestra condición, tú sabes que somos polvo, pero misericordiosamente no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, Señor, porque tú has engrandecido tus misericordias, te has compadecido de nosotros, como los padres se compadecen de sus hijos, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estar acá. Gracias por tu palabra, gracias por poder cantarte, gracias por la comunión con este pueblo santo que tú has santificado con la sangre preciosa de Cristo. Salva esta mañana, Señor, a los incrédulos, conviértelos, quebrántalos, muéstrales su pecado, su condición, su miseria, y muéstrales la gloria y la redención que hay en Cristo Jesús. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Mateo, y vamos a ir al capítulo número 7, quiero decir el capítulo número 6 de Mateo. Vamos a leer un pasaje muy conocido que lo hemos meditado repetidamente y en el cual debemos siempre permanecer, debemos de vivir en este pasaje, hermanos, debemos de conocerlo, no solamente en nuestra memoria, conocerlo con nuestra mente, debemos de conocerlo por la experiencia, debemos ponerlo dentro de nuestro corazón. El pasaje al que me refiero es lo que se conoce como el Padre Nuestro. Y vamos a leer el capítulo 6, verso 9 al 13. Dice de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro resume todo lo que nosotros necesitamos conocer sobre la oración. La Biblia es un libro de oración. La Biblia está llena de oraciones específicas, concretas, hechas por individuos como Daniel, Nehemías, Jeremías, Isaías, Pablo, etc. Hay oraciones concretas que encontramos en la Biblia. Encontramos principios sobre la oración, encontramos relatos sobre la oración y cómo Dios respondió las oraciones. Encontramos mandatos sobre la oración, invitaciones a orar. Pero todo esto se resume en el Padre Nuestro. Ahí encontramos nosotros lo que necesitamos saber en esencia sobre la oración. Y por supuesto, de allí nosotros partimos para entender lo que el resto de la Biblia nos dice sobre la oración. Hemos estado meditando semanas sobre los 4 fundamentos de nuestra vida cristiana, para que nosotros no andemos como anda el mundo, en la vanidad de su mente, ajenos de la vida de Dios, entregados a la lascivia. Pablo dice: esto digo y requiero en el Señor, que no anden ustedes como camina el mundo. Pero para que nosotros no andemos como camina el mundo, no basta simplemente con rehusar la forma del mundo y la manera de pensar y de actuar del mundo, sino que tenemos también que renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Pablo lo dibuja de esta manera, lo describe de esta manera: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, en la justicia y santidad de la verdad.
Es decir, tenemos que vestirnos de un nuevo hombre, tenemos que vestirnos de nuevos pensamientos, de una nueva manera de ver la vida. Y eso es lo que hemos estado meditando en las últimas semanas. Y hemos meditado, todavía no hemos terminado, pero ese es lo que estamos haciendo y seguiremos haciendo. Hemos meditado hasta el momento en 2 de los 4 fundamentos que nos pueden guiar para esa vida nueva. Primero, el llamado a amar a Dios y a amar al prójimo. Segundo, el llamado a ser mayordomos, a administrar todo lo que a la gloria de Dios. Lo que nos corresponde esta mañana es analizar el llamado a depender de Dios para todas estas cosas. Y luego estaremos viendo más adelante la gran comisión, el llamado a ser discípulos. Así que son 4 llamados: llamado a amar a Dios, a amar a nuestro prójimo, el llamado a administrar lo que tenemos, a ser mayordomos de lo que tenemos para gloria de Dios, el llamado a depender de Dios y el llamado a ser discípulos, que es la gran comisión. Entrar en el llamado a la dependencia, el principio de la dependencia, que lo encontramos resumido en el Padre Nuestro. El llamado a amar a Dios y al prójimo, a administrar los bienes que Dios nos da para su gloria y a hacer discípulos, es algo que va más allá de nuestras fuerzas. Nosotros no lo hacemos no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, no lo podemos hacer con nuestra propia disposición. Por eso es que el mundo no hace eso. El mundo no vive una vida de amor a Dios y al prójimo. Claro, conocen una cierta clase de amor, que es un amor egocéntrico, es un amor terreno, instintivo, pero no conocen el amor de Dios. El mundo tampoco vive administrando sus bienes, prosperando, buscando prosperidad y buscando prosperar y buscando administrar sus bienes para la gloria de Dios y para el bien del prójimo. No, ellos viven buscando administrar y hacer prosperar lo que tienen para ellos mismos, para su beneficio y el beneficio de aquellos que están a su alrededor, que últimamente es para ellos mismos. Pero el llamado nuestro es amar a Dios, amar al prójimo, administrar todo lo que tenemos para la gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo. Pero para que nosotros podamos hacer eso, necesitamos fuerzas que no tenemos. Y esas fuerzas las obtenemos solamente de Dios. Esto requiere que nosotros dependamos de Dios. Y esa dependencia la manifestamos en la actitud y en la forma en que oramos. Nuestra dependencia se manifiesta en la forma en que tú oras y la actitud con la que tú oras. Y de nuestra dependencia y nuestra oración depende que nosotros podamos amar a Dios y amar al prójimo y usar lo que tenemos para su gloria. Si nosotros no oramos, no dependemos de Dios en oración, orando con la actitud y de la manera correcta, no vamos a hacer aquello que Dios nos ha llamado. Tampoco vamos a ser eficaces discipuladores, no vamos a dar fruto para discipular, para cumplir la gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones. No lo vamos a hacer. Podemos ser evangélicos, podemos ser cristianos, podemos venir a la iglesia, sentarnos en las sillas cada domingo, cada servicio que asistimos, pero no daremos el fruto que Dios nos ha llamado a dar. No seremos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Necesitamos depender de Dios. Y la guía y el modelo para nosotros nos la dio el Señor mismo en el Padre Nuestro. Hay 3 aspectos importantes en este pasaje en los cuales nos vamos a concentrar. Primero vamos a considerar lo que el Padre Nuestro nos enseña sobre el Dios del cual dependemos. Vamos a considerar también las necesidades que nos hacen dependientes, las necesidades
para las cuales dependemos de Dios. Y luego vamos a considerar las metas de nuestra dependencia. Eso lo encontramos aquí en el Padre Nuestro. Así que no vamos a analizar el Padre Nuestro como tal en su detalle, sino vamos a analizar lo que brota del Padre Nuestro respecto primero al Dios del cual dependemos, al Dios al cual oramos en dependencia. ¿Qué nos enseña el Padre Nuestro sobre Dios, sobre este Dios del cual dependemos? Enseña, en primer lugar, que Él es nuestro Padre. La oración del Padre Nuestro comienza así. El Señor dijo: vosotros oraréis así, Padre Nuestro. El Señor Jesucristo nos está invitando a que nos acerquemos a Dios como Padre, a que reconozcamos a Dios como Padre. Por supuesto, la Biblia nos dice cómo es que sucede esto, cómo es que Dios llega a ser el Padre nuestro, cómo es que Dios llega a ser tu Padre, porque Dios no es el Padre de todos los seres humanos. La Biblia dice que los seres humanos, en su naturaleza carnal, inconversos, sin conocer a Dios, son hijos de desobediencia, hijos de ira. Si tú no tienes al Señor Jesucristo, tú no eres hijo de Dios, eres creación de Dios. Y Dios es bueno y misericordioso contigo, pero estás en desobediencia, eres hijo de desobediencia, eres hijo de ira. La ira de Dios te espera, a menos que tú llegues a ser un hijo de Dios. Y la única manera de ser un hijo de Dios es en Cristo Jesús, el Hijo eterno de Dios. A los que creen en Él, a los que le recibieron, a los que creen en Él, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que ha reconocido su pecado, se ha arrepentido y ha creído en la obra redentora del Hijo eterno de Dios, del unigénito Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. No se puede ser hijo de Dios simplemente porque la gente lo dice, porque tú lo asumes o porque tienes una religión. Debe haber arrepentimiento en el corazón y fe en el Señor Jesucristo. De otra manera, tú no eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de desobediencia, un hijo de ira. Y la Biblia es todavía más explícita. Dice que los que rechazan al Señor Jesucristo son hijos del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué algo tan severo? ¿Tú no quieres ser un hijo de desobediencia, un hijo de ira, un hijo del diablo? Quizás tú digas: pero pastor, yo no soy una persona mala, yo no estoy endemoniado, yo no hago cosas perversas, yo soy una persona decente, trabajadora, responsable. Quizás tú digas eso, pero vives ajeno de la vida de Dios, vives en desobediencia a Dios. Y sobre todo vives en incredulidad a lo que Él te ofrece para justificarte, perdonarte tus pecados, que no los puedes perdonar tú, ni los puede perdonar el Papa, ni los puede perdonar la religión, ni el sacerdote, ni el pastor, ni tú, nadie, sino solamente la sangre del Señor Jesucristo. Así que el Padre Nuestro nos enseña que esta oración es para los hijos. Padre Nuestro. Dios es Padre. Y los que van a depender de Dios, los que realmente van a conocer lo que es la dependencia de Dios, son sus hijos. Ahora, la oración contiene varios elementos que nos dicen algo más acerca de Dios. La oración continúa diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y eso nos dice que Dios es un Dios inaccesible a nosotros. No podemos nosotros alcanzar a Dios con nosotros mismos. Dios no puede ser conocido con la mente humana. La única manera en que Dios se hizo conocer fue a través de la persona de su Hijo Jesucristo, el Verbo que es Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la única manera de conocer a Dios. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestro Padre está en los cielos. Y nuestro llamado es
santificar su nombre. Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que esta oración nos enseña que Dios es Padre de aquellos que han creído en Cristo. Que Dios es inaccesible, pero en Cristo tenemos acceso a Él. Y la oración sigue diciendo, venga tu reino. Y al final dice, porque tuyo es el reino. O sea, el Dios al que oramos, el Dios del que dependemos, es Rey. Él es el Rey. El Rey de reyes, el Señor de señores. Él es el Rey de la creación. Él es el Rey eterno, supremo, soberano, infinito. No hay otro Rey. Él es el Rey sobre todos los reyes. Él es el que gobierna la historia, Él gobierna la política, gobierna las naciones. Él gobierna absolutamente todo lo que sucede en su creación. Por eso oramos, venga tu reino. Por eso decimos, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Él es el Rey. Así que para que nosotros podamos amar al prójimo, podamos amar a Dios, podamos administrar todo lo que tenemos para su gloria y podamos hacer discípulos en todas las naciones, tenemos que depender de nuestro Padre, tenemos que depender de ese Dios inaccesible al cual tenemos acceso por Cristo, y tenemos que depender de este Rey. Él es Rey. La oración continúa diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El verbo dánoslo indica dependencia. E indica también que lo que nosotros comemos, lo que nosotros poseemos, el trabajo que tenemos, la inteligencia que tenemos, los dones con los que nos movemos en este mundo, todo lo que nosotros poseemos, viene del Padre. Él nos lo da. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él es el que nos los da. Él es nuestro proveedor. Así que Él no solamente es nuestro Padre, no solamente Rey, no solamente es el Dios desconocido al cual conocemos en Cristo, pero Él es el proveedor. Él es el que nos da todo lo que tenemos. De Él dependemos. Por supuesto, Él nos ha dado energía, nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, y la gente usa esas capacidades, esa energía, esos dones para buscar lo material lejos de Él, como el hijo pródigo, que tomó todo lo que le pertenecía, que el Padre le dio, y se fue a una provincia lejana a vivir perdidamente. Así vive el mundo. Pero ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es depender de Dios y pedirle el pan nuestro de cada día. Él es nuestro proveedor. Y la oración continúa diciendo, perdona nuestras deudas. Esto implica que Él es nuestro redentor, que Él nos redime del pecado, que Él es el único que perdona nuestros pecados. El pecado es el problema supremo del ser humano. Los problemas más grandes de los hombres no son los virus, ni la política, ni la economía, ni la salud. El problema más grande del ser humano es el pecado, porque por el pecado vienen los virus, y viene la enfermedad, y vienen los problemas económicos, y vienen los problemas de relaciones. Todo viene por el pecado, de manera que nosotros necesitamos a este Redentor, depender de Él como nuestro Redentor y decirle, perdona nuestras deudas, perdona nuestras deudas. Él es nuestro Redentor, dependemos de Él como nuestro Redentor. Y la oración continúa diciendo, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En otras palabras, Él es nuestro preservador. Él nos preserva en medio de las tentaciones. El Señor le dijo en una ocasión a sus discípulos, he aquí, Satanás os ha pedido para ser zarandeados, pero yo he rogado que vuestra fe no falte. Él ruega para que nuestra fe no falte. Él ruega para que nosotros podamos perseverar. La razón que tú eres cristiano y has sido cristiano por algunos años, y a pesar de todas tus miserias y tus pecados y tus debilidades, que todos las tenemos, a pesar de eso estamos aquí todavía, y a pesar de eso tenemos la esperanza de la vida eterna, es porque Él nos preserva. Él guarda sus ovejas.
Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas y nadie arrebatará las ovejas de la mano de mi Padre. Él nos preserva. Él ruega por nosotros. Y nosotros oramos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ese es el Dios que el Padre nuestro nos revela. Un Dios que es Padre de aquellos que han creído en Cristo. Un Dios que es inaccesible, pero en Cristo es accesible. Un Dios que es Rey, el Rey de absolutamente toda la historia, todas las circunstancias, toda la política, todas las naciones, el Rey de la creación, el Rey del universo. Ese es el Dios del que dependemos. El Dios que nos provee, el que nos da el pan todos los días, el que cada mañana renueva sus misericordias, las hace nuevas y nos da el alimento, nos da la gracia, nos da la salud, todo lo que tenemos. Él es nuestro proveedor. A Él oramos, de Él dependemos. Y Él es el que perdona nuestros pecados. Podemos decirle, Señor, perdona nuestras deudas. Perdona nuestras deudas. Y el que nos preserva, el que nos guarda. Nosotros creemos en lo que le llamaban los antiguos teólogos la perseverancia eterna de los santos, que en realidad es la perseverancia de Dios en guardar a los santos, guardando a sus santos. Ese es el Dios que no debemos olvidar, es el Dios del cual debemos depender para poder amarlo, amar a nuestro prójimo, usar nuestros bienes para su reino, para su gloria, para el bien de nuestro prójimo y ser discipuladores. Tenemos que conocer a este Dios. En segundo lugar, el Padre nuestro nos enseña las necesidades por las cuales somos dependientes. ¿Cuáles son nuestras verdaderas necesidades? Porque vivimos en un mundo de mentira, de engaño, de manipulación. Y los cristianos tenemos que usar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente para no dejarnos manipular por el mundo, para no ser arrastrados por la corriente de este mundo. Pablo dice, no os conforméis a este mundo, sino renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis, para que conozcáis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, para eso tenemos que conocer, como ya lo dijimos, a Dios, el Dios del cual dependemos, pero tenemos que conocer realmente cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Porque viviendo en una cultura, en una sociedad como en la que vivimos, especialmente acá en los Estados Unidos, pero no solo en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos exporta su cultura a todo el mundo. Todo el mundo quiere lo que hay aquí, lo quiere todo el mundo. Y lo aprende, las costumbres y las inclinaciones y las modas y las tendencias del mundo, esparcidas en todas las naciones. Y nosotros a veces nos sentimos tan necesitados y muchas veces miserables porque no podemos satisfacer nuestras necesidades, porque no tenemos lo que pensamos que necesitamos. Pero ¿qué es lo que realmente necesitamos? El Padre nuestro nos enseña lo que realmente necesitamos. El Padre nuestro está compuesto de 6 peticiones. Y esas 6 peticiones nos enseñan cuáles son nuestras verdaderas necesidades y cuáles deben ser nuestras prioridades en la vida. Esas 6 peticiones comienzan, las primeras 3 peticiones, interesantemente, hermano, no usan la palabra nuestra, usan la palabra tuyo, refiriéndose a Dios. Las primeras 3 peticiones tienen que ver con Dios. Y las otras 3 peticiones tienen que ver con nosotros. Noten ustedes las primeras 3 peticiones. Tu nombre sea santificado, tu nombre. Tu reino venga, tu voluntad se haga. Noten ustedes. Y el Señor nos está enseñando a orar. ¿Oras tú así? Porque esas son prioridades. Y no solo son prioridades, son necesidades. Eso es lo que realmente necesitamos, prioritariamente. Que el nombre de Dios sea santificado en nuestras vidas. Que nosotros santifiquemos, aprendamos a santificar el nombre de Dios.
Que su reino venga y nosotros seamos parte de ese reino y seamos agentes, instrumentos de que ese reino se manifieste en esta tierra. Que su reino venga, su reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Su voluntad. Esas son las peticiones del Padre Nuestro. El Señor Jesucristo nos enseña a orar así. El Señor Jesucristo está diciéndonos, estas deben ser las prioridades cuando tú oras. Estas deben ser las prioridades en tu vida. Esto debe ser lo que regula tu vida. El Padre Nuestro es el patrón, el modelo y la regla de nuestra oración. Noten ustedes que el Señor no dijo, estas son las palabras con las que debes orar. No, Él dijo, vosotros oraréis así. En otras palabras, Él estaba diciendo, esta es la forma, la actitud, las prioridades y las peticiones que ustedes tienen que tomar en cuenta al orar. O sea, el Padre Nuestro no es para estarlo repitiendo. No quiere decir que no se pueda hacer, sí se puede hacer, se debe hacer. Aprende el Padre Nuestro de memoria. ¿Tú te sabes el Padre Nuestro de memoria? Apréndelo en tu mente, apréndetelo de memoria. Y óralo. Pero más que repetirlo y orarlo, literalmente, textualmente, nos sirve de guía. Porque nos muestra cuáles son nuestras verdaderas necesidades, las necesidades para las cuales debemos depender de Dios. Es una vergüenza, tristeza, es lamentable que la gente se imagina la oración como una especie de mecanismo para lograr lo que quiere, para resolver sus problemas, para sentirse bien. Eso no es lo que refleja el Padre Nuestro. El Padre Nuestro refleja que la oración no es para lograr nuestros deseos, no es un mecanismo que nosotros usamos místico para lograr nuestros deseos o resolver nuestros problemas, sino que es un medio de gracia que Dios nos da para que dependamos de Dios y conozcamos lo que es verdaderamente importante, lo que es prioritario, lo que debemos pedirle a Él. Y lo que nos está enseñando el Padre Nuestro es que debemos depender de Él para glorificarlo, para que su reino venga, para que su voluntad se haga. Esas son nuestras necesidades. Las necesidades de un verdadero creyente son esas. Las evidencias de un verdadero creyente es que antes de sus propios intereses, busca los intereses de Dios, el nombre de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios. Ahora, hermanos queridos, ¿quién es suficiente para eso? Yo no, tú tampoco. No somos suficientes. Esa no es nuestra tendencia natural. Eso no es algo que nosotros podemos fabricar, que nosotros podemos producir por nosotros mismos. Eso viene de Dios. Por eso Dios le llama a sus escogidos, a los que son redimidos, les llama santos. ¿Por qué? Porque están separados. ¿Separados para qué? Para los intereses de Dios. Y Dios por su Espíritu pone en nosotros esa inclinación, ese anhelo de honrar, de santificar, de buscar santificar el nombre de Dios, de buscar el reino de Dios, de buscar la voluntad de Dios. Y el Señor nos dice, mire, ustedes van a tener que depender para eso de la oración. Tienen que orar, tienen que pedirlo. Si tú no pides al Señor esas cosas, no lo vas a hacer. No vas a honrar el nombre de Dios. No vas a ser instrumento en el reino de Dios. No vas a conocer la voluntad de Dios si no la pides. Si lo único que pides es por tus problemas y tus necesidades y tus deseos y tus intereses y tus circunstancias, no vas a conocer lo que realmente es prioritario. Así que el Padre Nuestro nos enseña las necesidades por las cuales dependemos de Dios. Como dijo alguien, la oración no es un intercomunicador para que desde el segundo piso le digamos a nuestra esposa que queremos que nos lleve un jugo ahí arriba. No. La oración es un walkie-talkie en el campo de batalla
desde el cual nuestro capitán nos dice cómo tenemos que pelear la batalla. La oración no es para nuestros deseos, para nuestras satisfacciones. Es para conocer a Dios, para ser instrumentos de su reino, para conocer su voluntad. Pero no solamente eso. La oración también es para manifestarle a Dios nuestras necesidades, porque tenemos necesidades reales como individuos, como seres humanos. Necesitamos pan, necesitamos comer, necesitamos dinero para pagar nuestra casa donde vivimos, necesitamos un vehículo, necesitamos educar a nuestros hijos, etcétera, todo lo que necesitamos. Y Dios lo sabe, y Dios dice: 6 días trabaja y ocúpate en todas tus responsabilidades y necesidades. El 7º día es santo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Olvídate de todas tus preocupaciones y afanes. El 7º día, ese día es un día santo para Jehová tu Dios. O sea, Dios conoce, hermano, que necesitamos. Y aquí lo expresa en la 4ª petición. La 4ª petición es el pan nuestro. Dánoslo. Esa es otra necesidad que tenemos. Claro, necesitamos honrar el nombre de Dios. Necesitamos que el reino de Dios venga y seamos instrumentos nosotros en eso y participantes y que conocer la voluntad de Dios. Pero necesitamos comer, si no, no vamos a tener energía. Necesitamos descansar, necesitamos un lugar donde refugiarnos de las tormentas, de los huracanes, de la lluvia, del sol. Necesitamos una familia, amigos. Tenemos necesidades humanas. El Señor dice que no nos afanemos como los otros gentiles, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Los gentiles, dice, buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, nosotros también buscamos, hermano, qué comer y qué vestirnos también. Pero la diferencia es que los gentiles buscan estas cosas por sí mismos, no para la gloria de Dios. Nosotros buscamos esas cosas para subsistir y poder hacer la voluntad de Dios. O sea que nuestra vida no es diferente a la vida de los inconversos en el sentido de toda nuestra actividad cotidiana y nuestras necesidades, pero es diferente en nuestro enfoque, nuestras prioridades. Así que las necesidades por las cuales dependemos de Dios son, primero, las necesidades que tienen que ver con los intereses divinos, y luego las que tienen que ver con nosotros, nuestro pan, nuestra comunión con Dios. Porque al decirle perdona nuestras deudas, estamos buscando limpieza de nuestro ser interior para poder mantener nuestra comunión con Dios. Porque con pecado no se puede tener comunión con Dios. Se necesita arrepentimiento, confesión de pecados, súplica. Y tenemos que venir ante Dios diciéndole: Señor, perdona nuestras deudas. Hermano, trata con tu pecado. Confiesa tu pecado. Reconoce tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Habla con Dios de tus pecados. Perdona mis pecados. Porque si callas, David dijo: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, y mi verdor se convirtió en sequedades de estío, como un desierto. Te vas a convertir en un desierto si no confiesas tus pecados, si no te arrepientes de tus pecados, si no abandonas tus pecados. El que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los oculta no prosperará. Hay cristianos que no prosperan porque guardan su pecado, no lo confiesan, no prosperan, no dan fruto. El desánimo se apodera de ellos, la falta de visión, la carga, una carga espiritual, en lugar de disfrutar su vida cristiana, se les vuelve un peso por el pecado. Pero no tienes que vivir así. Tienes que depender de Dios para el perdón de tus pecados, como tienes que depender de Dios para la provisión diaria. Y para glorificar su nombre, buscar su reino, buscar su voluntad.
Y hay otra petición final que muestra nuestras necesidades también, cuando dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque hay muchos peligros a nuestro alrededor. El peligro más grande es el peligro de nuestro propio corazón, el peligro del engaño de nuestro propio corazón. Jeremías dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? David dice: los pecados, líbrame de los que me son ocultos. Hay pecados de los cuales ni siquiera nos damos cuenta que estamos pecando contra Dios. Y tenemos que pedirle al Señor: líbrame, Señor, de esos pecados que he cometido, que he identificado, con los cuales lucho, que quieren volverme cautivo, pero también líbrame de los pecados de los cuales no me doy cuenta. Así que el Padre Nuestro nos enseña el Dios de quien dependemos y las necesidades por las cuales tenemos que depender de Dios. Pero en tercer lugar, el Padre Nuestro nos enseña cuáles son las metas de nuestra dependencia. ¿Qué buscamos nosotros al depender de Dios? ¿Qué buscamos al poner en orden nuestras prioridades en nuestra oración y en nuestra búsqueda de Dios? Y el Padre Nuestro nos enseña, lo enseña de una manera indirecta, podríamos decir, pero que cuando la conectamos con el resto de la Escritura, cuando la conectamos con todos los principios, mandamientos, promesas de la Escritura, se hacen claros para nosotros. En primer lugar, lo que buscamos al orar el Padre Nuestro, lo que el Señor nos enseña a buscar al orar el Padre Nuestro, es a diseminar la gloria de Dios. Cuando oramos: santificado sea tu nombre, indica que estamos buscando que el nombre de Dios sea santificado en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro caminar en el mundo. Y esa frase que está posterior, que dice: como en el cielo, así también en la tierra, se aplica a las tres primeras peticiones: como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, que sea santificado tu nombre, como en el cielo, sea santificado también en la tierra. Que venga tu reino, como en el cielo tú reinas, que así reines en la tierra. Que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esa es nuestra petición. Esa es nuestra meta. Que aquí en la tierra se conozca el nombre de Dios. ¿Y no es eso lo que le dijo Dios a Adán cuando lo creó? Cuando lo creó le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. ¿Llenadla de qué? Llenarla de descendientes hechos a la imagen de Dios, sin pecado. Adán no pudo cumplir eso porque pecó. Lo arruinó todo, la miseria vino, la deformidad de la imagen de Dios comenzó a reflejarse en el hombre. Cristo vino a restaurar todo eso. Cristo lo vino a restaurar. Por esto eso no lo podemos hacer, nada de esto podemos hacer sin Cristo. El Señor Jesucristo dice: sin mí nada podéis hacer, nada fuera de Él. Porque la voluntad del Padre es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todo está en Cristo. En Él estamos completos. Pero necesitamos entender, hermanos, que las metas de nuestra dependencia, de nuestras oraciones, son disfrutar la gloria de Dios, expandir su reino. Cuando decimos: venga tu reino, estamos buscando entonces la prosperidad del reino de Dios. Buscar la prosperidad del reino de Dios implica buscar la prosperidad de la iglesia, buscar la prosperidad de tus hijos espiritual, de tu esposa, de tu familia, buscar tu prosperidad espiritual. Venga tu reino requiere que nosotros prosperemos espiritualmente y que seamos instrumentos para la prosperidad espiritual de otros, que nos comprometamos con el reino de Dios, que usemos todo lo que tenemos para la gloria de Dios, para el bien de nuestro prójimo, de nuestra familia, de nuestros hijos. Requiere que nosotros amemos
Amemos a Dios primeramente y a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo incluye no solo nuestra familia, no solo nuestros hermanos de la iglesia, no solo nuestros vecinos y conocidos, aún nuestros enemigos. Amar al prójimo incluye aún nuestros enemigos. De eso hablamos ya. Así que las metas de nuestra dependencia son diseminar su gloria, expandir su reino y someternos a su voluntad, porque cuando pedimos sea hecha tu voluntad, obviamente nosotros si pedimos eso, lo estamos pidiendo primero respecto a nosotros, que sea hecha su voluntad en nuestra vida. Y pedirle a Dios que se haga su voluntad en nuestra vida requiere que nosotros tengamos la disposición a someternos a su voluntad. Pero para someternos a su voluntad tenemos que conocer su voluntad. Y para conocer su voluntad tenemos que conocer la Escritura. Nuestra meta es que el nombre de Dios sea glorificado, su gloria se disemine por todo el mundo, que la iglesia prospere, que se conviertan los pecadores, que nuestra vida sea santificada, que sea santificado nuestro hogar, que sea santificado nuestros hermanos, nuestra iglesia. Eso requiere compromiso, hermano. Eso no va a suceder con gente liviana, ligera, casual. No, no va a suceder así. Eso va a suceder con aquellos que lo entienden y que se comprometen y que se esfuerzan. No con sus propias fuerzas, sino dependiendo de Dios, como el Señor nos lo está enseñando. Las metas de nuestra dependencia es también una vida de contentamiento, porque cuando decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Noten ustedes la forma en que el Señor construye esta petición. Él dice el pan nuestro de cada día. No importa que tú tengas $1 millón en el banco. Y usualmente el que tiene $1 millón en el banco, o unos cuantos buenos miles en el banco, se siente como tranquilo, ¿no? Bueno, ahí tengo por cualquier cosa, por cualquier problema, allí tengo. Tienes esta propiedad, tienes este dinero, tienes este retiro, algo material. Pero el Señor, cuando dice que nosotros oremos el pan nuestro de cada día, está queriéndonos decir que no dependamos de ese millón, no dependamos de esa propiedad, no dependamos de ese retiro, no dependamos de nada, sino de aquello que Él nos da diariamente. Porque todo eso que tú tienes allí almacenado, hoy te puedes morir. O se puede desaparecer. El orín y la polía, dice, lo corrompen. Y los ladrones lo minan y lo hurtan. Haceos tesoros en el cielo, porque allá no roban los ladrones. Allá el orín no corrompe. No hagáis tesoros en la tierra. O sea, tenemos que depender de Dios. Nuestra meta debe ser que al depender de Dios aprendamos a estar contentos con lo que tengamos, sea poco o sea mucho. Si tienes mucho, es más difícil estar contento con Dios, porque vas a estar contento con lo mucho que tienes. Si tienes poco, es difícil también estar contento, porque vas a estar lamentando, ¿por qué no tengo? ¿Por qué no tengo? Siempre es difícil estar contento. Esa es una disciplina espiritual, es un secreto espiritual. Como decía Jeremías Burroughs, un autor que escribió un libro, El secreto escondido del contentamiento espiritual. Tenemos que aprender a estar contentos. Pablo dice, teniendo con qué cubrirnos y teniendo con qué alimentarnos, estemos contentos con eso. Pablo nos enseña eso con su vida. Cuando estaba preso en la cárcel, solo, él dice, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Eso lo tenemos que aprender, hermano. Si Dios te ha bendecido, si tienes un trabajo estable, y todos nosotros realmente somos muy bendecidos, el solo hecho de vivir en una sociedad como esta, en donde podemos trabajar y ganar con mucho esfuerzo, pero lo tenemos. Somos ricos. No debemos depender de nada de eso. Debemos depender de Dios. Nuestra meta es vivir contentos y vivir una vida de comunión, confesando nuestros pecados, y una vida de perseverancia, pidiéndole a Él que nos libre de tentación, que nos guarde de todo mal. Así que esto es lo que nos enseña el Padre nuestro.
el Dios del cual dependemos, las necesidades por las cuales tenemos que depender de Dios. Necesidades primero que tienen que ver con sus intereses eternos y espirituales, y luego con nuestras necesidades personales. También el Padre Nuestro nos enseña las metas de nuestra dependencia, las metas de nuestra dependencia, para que nosotros podamos entonces responder a lo que el apóstol Pablo dice cuando requiere que no andemos conforme a los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ajenos de la vida de Dios y entregados a la lascivia, para que nosotros podamos despojarnos del viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos y revestirnos del nuevo, creado conforme a Dios en justicia y santidad de la verdad, y podamos reflejar y ser fructíferos y glorificar a Dios. Para eso tenemos que depender. Tenemos que depender. Para amar al prójimo, para amar a Dios y para usar todo lo que tenemos para su gloria. Si queremos aprender a amar, a administrar y a discipular, tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a orar conforme al Padre Nuestro. Tenemos que aprender a orar las oraciones bíblicas, a orar bíblicamente, no a orar mundanamente. Hay mucha oración mundana, hay mucha oración vana, hay mucha oración inútil, porque no se ajusta a lo que el Señor nos enseñó en su palabra. El apóstol Juan dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y tú puedes decir: pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Ahí está en el Padre Nuestro. Claro, tú no vas a saber con detalle cada aspecto, cada circunstancia mínima de lo que tienes que hacer. Hay muchas decisiones, la mayoría de decisiones las tenemos que tomar usando nuestro criterio, con sabiduría, porque la Biblia no te va a dar instrucciones precisas. Tienes que aprender a usar la sabiduría de Dios, pero esa sabiduría viene a medida que nos llenamos de la palabra de Dios y que oramos. Encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si te llenas de la palabra e invocas al Señor y oras, Él te va a guiar. Y cuando no sepas qué hacer y tengas A o B y las dos son malas o las dos son buenas y es difícil saber qué vas a hacer, lo que tu mejor criterio te dicte, toma una decisión, ve por ahí y el Señor va a enderezar tu vereda. Hay momentos que las decisiones son muy difíciles. Toma la decisión en la cual no vas a pecar contra Dios, en la cual no vas a violar su palabra, y déjale todo lo demás al Señor y Él enderezará tus veredas. Si queremos aprender a amar y a administrar lo que tenemos y a ser discipuladores, tenemos que aprender a orar bíblicamente. Y la oración, queridos hermanos, queridos amigos y todos aquellos que escuchan esto, no se trata solo de pedir, de hablar con Dios y de expresarle nuestros sentimientos, nuestros deseos y circunstancias. Aunque hacemos eso en la oración, de eso no se trata la oración en esencia. La oración se trata de entender a Dios y de expresarle de que crezcamos en conocer a Dios. Sin conocer a Dios, sin conocer su voluntad, sin tener las prioridades claras que nos muestra el Padre Nuestro y la Escritura entera y los 10 mandamientos y las bienaventuranzas. Sin entender eso, nosotros no sabremos cómo orar. No vamos a tener claridad, viviremos en confusión, tomando malas decisiones, alterando las prioridades. Vamos a vivir confusos. Ahora este mundo es un mundo confuso por sí mismo. Es un mundo lleno de contrariedades. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Todo es vanidad. Aquí suceden cosas contradictorias. Tiene la palabra de Dios y puede decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y tiene al Señor y puede depender de Él y sabe que fue creado a la imagen de Dios y que tiene una vocación suprema
Y que toda otra vocación secundaria que nosotros tengamos está sujeta a esa vocación suprema. Crezcamos en conocer a Dios. Crezcamos en conocer su voluntad. Hermanos, el amor comienza con Dios. Por eso el Padre nuestro comienza con Dios. Santificado sea tu nombre. Por eso los 10 mandamientos comienzan con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso el primero y más grande mandamiento comienza con Dios y está centrado en Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El amor es Dios, comienza con Dios. Tenemos que honrar a Dios, conocer a Dios para amarlo a Él, para amar al prójimo. Y para no amar las cosas materiales, las cosas temporales, sino para usarlas para su gloria. Y para ser instrumentos en hacer discípulos. No vas a orar bien si no conoces a Dios. Si tu idea de la oración es una idea sentimental, imaginaria, o aunque tengas una idea bíblica, hay gente que se aprendió el Padre Nuestro, se lo sabe de memoria y sabe estos conceptos, los conoce, tiene una doctrina correcta, pero su corazón está lejos de Dios. Su corazón está lejos de las realidades que conoce en la cabeza. Tenemos que traer eso que conocemos en la cabeza a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra conciencia. De otra manera, serás un loro repitiendo doctrinas correctas. De nada te va a servir. Un loro cristiano, repitiendo verdades cristianas, sin vivirlas. Y eso es un peligro muy real para tu vida, para mi vida, para todos nosotros. Tú sabes lo correcto, pero vives ajeno de la vida de Dios, en la vanidad de tu sentido, entregado a la lascivia, a la impureza, a la ligereza moral, como un mundano. Y eventualmente dejas de orar. Hay cristianos que han dejado de orar, porque son mundanos, viven como mundanos. No dependen de Dios. Oran cuando de repente viene una crisis o una necesidad, y oran siempre por cosas puramente personales, materiales, inmediatas, pero estas prioridades las desconocen y no son prioridades en su corazón. Saben que son prioridades, lo saben en su cabeza, pero en su vida no lo son. ¿Cómo te encuentras tú respecto a eso? ¿Cómo se encuentra nuestra iglesia respecto a eso? ¿Cómo me encuentro yo respecto a eso? Tenemos que pensarlo. No vas a poder depender de Dios, no vas a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, no vas a poder amar a Dios, al prójimo, ni administrar tus bienes para su reino, si no oras. Oras correctamente. Y déjenme decirles una cosa, queridos, los amo mucho, pero es muy triste ver cómo abandonan el culto de oración los creyentes. Así, con la ligereza. Con ligereza abandonan el culto de oración. Deciden no estar en los cultos de oración. Tenemos nosotros un culto de oración los miércoles y otro el sábado. Y muchos de ustedes no están ni el miércoles ni el sábado. ¿Por qué? Si Dios te está dando ese privilegio. Bueno, el del miércoles es en la noche, un poco tarde, y el del sábado, temprano, muy temprano. Quizás esa sea la excusa. Pero no debe ser así. Tenemos que aprender a orar, y no solo a orar en privado. Tenemos que aprender a orar en privado, por supuesto, pero eso no es suficiente. El Señor nos invita a orar juntos. Los miércoles ya no transmitimos las oraciones por el internet, transmitimos la meditación nada más. Las oraciones no, porque las oraciones son muy privadas, no queremos hacerlas públicas, pero los sábados oramos y no lo transmitimos al público, solo oramos entre nosotros, los que estamos allí. Es algo privado, los que están allí. Y espero que todos reciban la invitación, quizás alguien, uno que otro no la reciba, se la podemos enviar, pero necesitamos orar. La iglesia tiene que orar.
Si tú puedes estar en el culto de oración, ¿por qué no estás? Tienes que estar allí, debes estar ahí por el bien de tu alma, por el bien de tu familia, por la gloria de Dios, por el reino de Dios, por la voluntad de Dios, por tu subsistencia, por tu vida espiritual. Todas tus excusas, pretextos, examínalas delante de Dios. No me las digas a mí ni se las digas a nadie, díselas a Dios. Examínalas delante de Dios. Y Él te dirá a tu conciencia, si tu corazón no te condena, mayor es Dios que tu corazón. Si tu corazón te condena, mayor es Dios que tu corazón. Pero tenemos que orar, tenemos que depender de Dios. De otra manera, despacio, pero seguramente vamos a volvernos mundanos. La iglesia es mundana y está dormida entre los muertos. Pablo dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque no entendemos. Y si entendemos, no buscamos, busquemos. El Señor nos está dando el Padre Nuestro y nos está enseñando quién es el Dios del cual dependemos. ¿Por qué es que debemos depender de Él? ¿Cuáles son nuestras verdaderas necesidades? ¿Y cuáles deben ser nuestras metas cuando oramos? Si te fijas, el Padre Nuestro es Padre nuestro, no es Padre mío, ¿verdad? ¿Por qué es Padre Nuestro? Porque es una invitación a que oremos juntos, a que oremos como iglesia, a que nos reunamos a orar. La tendencia en nuestros días es que las iglesias han suspendido el culto de oración. No hay culto de oración. Hay conciertos, hay estudios, hay grupos pequeños, hay conversaciones, hay cenas, hay comidas, hay picnic, pero no hay culto de oración. No hay culto de oración. Y donde hay culto de oración, llegan un poquito de gente, poquita gente, poquita gente. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza carnal. Tienes que pedirle al Señor, tienes que arrepentirte, tienes que decirle: Señor, dame el deseo. David le dijo: Señor, una cosa he demandado, que esté yo en tu casa. Le pides tú al Señor: Señor, yo quiero estar en tu casa, dame el deseo, dame la gracia. Si las circunstancias te lo impiden, si el trabajo te lo impide, si hay algo legítimo que te lo impide, dile: Señor, cambia mis circunstancias. Y comienza a planificar, cambiar tu vida, tus planes, tus horarios, para poder estar con el pueblo de Dios y orar, y orar. El Señor dice: Padre Nuestro. Ustedes oren así: Padre Nuestro. En otras palabras, oren juntos. No oren solo en privado. En privado es importante orar, pero tenemos que orar juntos. Dice que allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde están los hermanos juntos en armonía. Dios ama la congregación de sus santos. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero Él no dice 2 o 3 familiares, no. Él dice 2 o 3 creyentes, hermanos en Cristo. No solo 2 o 3, mi esposa, mis hijos y yo. No, el pueblo de Dios. Mira cómo lo dice el libro de Deuteronomio: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te da. Destruye enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Destrúyelo. Derriba sus altares, quiebra sus estatuas, las imágenes de acera consumiréis a fuego. Estoy leyendo Deuteronomio 12. Destruye las esculturas de sus dioses, rae su nombre de aquel lugar. En otras palabras, renuncia al mundo. Y luego continúa diciendo en el verso 4: pero no haréis así con Jehová vuestro Dios, sino que en el lugar que el Señor vuestro Dios escoja de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos,
vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas. En ese lugar buscaréis. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo se busca el reino de Dios y su justicia? Amando al prójimo, amando a Dios primero, por sobre todas las cosas, amando al prójimo, usando lo que tenemos para su gloria, dependiendo de Él. Así se busca el reino de Dios. Haciendo discípulos, y eso implica comprometiéndonos con el pueblo de Dios, con los santos, comprometiéndonos con la iglesia local en la cual Dios en su providencia nos ha puesto, para que juntos, uniendo nuestras fuerzas en una misma mente y en un mismo parecer, nosotros dependamos de Dios. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oración tan maravillosa, porque aquí tú te revelas a nosotros como nuestro Padre, nuestro Rey, como nuestro proveedor, como nuestro Redentor y nuestro Preservador. Aquí tú nos enseñas lo que realmente necesitamos, las cosas eternas, tu nombre, que sea glorificado, tu reino, tu voluntad. Nos enseñas que también necesitamos lo temporal y que tú, Señor, te ocupas de nuestro pan diario, de perdonar nuestros pecados y de librarnos del mal y de la tentación. Oh, permítenos, Señor, depender de ti para diseminar tu gloria, expandir tu reino, someternos a tu voluntad, vivir contentos con lo que tenemos, vivir en comunión contigo, perseverar, Señor, ser bendición para nuestro prójimo, para la iglesia, ser nosotros útiles, Señor, en el avance de tu reino, haciendo discípulos, siendo instrumentales para ese propósito. Gracias por tu pueblo, gracias por esta iglesia. Trata con nosotros, Señor, te necesitamos. Nosotros somos muy necesitados, somos muy infieles, muy débiles. Hemos pecado contra ti, Señor. Perdónanos, ayúdanos, danos fuerza, danos gracia. Muévenos, Señor. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días. Conviértenos a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Pongámonos en pie un momento, hermanos, por favor.